A Rusia, que fue una de las potencias más influyentes del siglo XX y principios del XXI, atraviesa un periodo de crisis profundas e intensas que no solo amenazan tu estabilidad interna, pero también ponen su posición en el escenario global. Desde que Vladimir Putin asumió el poder en 1999, el país experimentó una elevar considerable, pero ahora vemos arrinconado para desafíos que parecen imposible de ignorar. A imagen de un superpotencia que alguna vez fue admirada en todo el mundo se está desintegrando lentamente, y el futuro de Rusia parece más incierto que nunca. Uno de factores principales a la actual crisis rusa contribuye el impacto de sanciones internacionales, que, desde la anexión de Crimea en 2014 y especialmente después invasión de Ucrania en 2022, se volvió más severo y completo. Estas sanciones no solo aislar a Rusia del comercio internacional y el sistema financiero global, pero también tienen sectores clave desestabilizados de la economía, como industria energética, minería y tecnología, con efectos directos sobre la calidad de vida de la población rusa. La insatisfacción popular está creciendo. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Putin por controlar la narrativa interna a través de una fuerte propaganda estatal y la represión de cualquier tipo de oposición, las dificultades económicas, como la inflación y otros caída del rublo, han sido sentidos directamente por los ciudadanos. Protestas y manifestaciones, aunque a menudo ahogado por violencia por parte de las fuerzas de seguridad, comenzó a aparecer más visiblemente, reflejando la desilusión generalización de la población con el gobierno. Además, el caída de la economía rusa, que ya se enfrenta a una reducción de la producción industrial y una ruptura de las cadenas de suministro, se ha visto agravada por la pérdida de mercados externos y por fuga de capitales. Como industrias de alta tecnología del país, que eran una de sus grandes promesas de futuro, también están sufriendo por falta de componentes esenciales, como papas fritas y equipo de telecomunicaciones. A falta de un proyecto de futuro claro es otro factor crucial que pone a Rusia en una situación al borde del colapso. Si en el pasado el país tenía una vista centralizada de grandeza, residencia en expansiones militares, influir en las políticas y control sobre sus recursos naturales, hoy, esta visión parece anticuado y inviable en el escenario global contemporáneo, donde la transición energética, nuevas formas de geopolítica y avanza hacia la diplomacia global son cada vez más frecuentes. La pregunta que ahora flota en el aire es, ¿será este el fin de Rusia como potencia global? El país, que fue uno de los principales actores del panorama internacional, parece estar perdiendo su poder de influencia. Con desafíos internos cada vez más difícil de resolver y aislamiento internacional creciendo, muchos expertos ya nos preguntamos si Rusia será capaz de recuperar tu posición no futuro. Este es un tema que no solo afecta a Rusia, sino que también genera preocupación global, ya que los efectos de su caída pueden repercutir en toda la dinámica internacional. Desde la anexión de Crimea en 2014, y principalmente, tras el comienzo de la invasión de Ucrania en 2022, Rusia se ha enfrentado a una ola de severas sanciones económicas que han aislado significativamente al país del resto del mundo. Estas sanciones, impuestas por países occidentales y aliados, apuntan a socavar la capacidad de Putin para sostener la maquinaria de guerra y para financiar sus agresivas políticas exteriores. Aunque, inicialmente, Putin logró resistir el impacto de estas sanciones con un aumento en reservas de oro y una política de autosuficiencia, la realidad ha demostrado que estas medidas son insuficientes para evitar efectos devastadores a largo plazo. Restricciones comerciales impuso un importante bloqueo mercado financiero mundial, restringiendo el acceso de Rusia a inversiones internacionales, a tecnología occidental y recursos financieros vitales para la economía. Con el banco ruso siendo excluido de sistemas financieros globales como el rápido y con el aislamiento progresivo de sus principales empresas en el mercado internacional, la economía rusa se ha mostrado cada vez más vulnerable. El resultado ha sido un empobrecimiento generalizado, una caída de la producción industrial y una incertidumbre económica que amenaza el futuro del país. Como industrias principales de Rusia, como el sector de energía y minerales, comenzó a sufrir severamente con la pérdida de mercados clave, como los de Unión Europea y el Estados Unidos, que anteriormente eran los mayores consumidores de aceite y gas rusos. Con demanda decreciente y la imposición de embargos a las exportaciones de energía, Rusia experimentó una caída significativa en sus exportaciones de energía, que generó dudas sobre el futuro del sector energético del país. Además, el futuro energético de Rusia, que antes parecía asegurada debido a su amplia red de suministro aceite y gas natural, es ahora en riesgo debido al creciente impulso de energía renovable y a lejanía de los mercados de consumo tradicionales.
El europeo, que anteriormente era el mayor importador en el gas y petróleo ruso, ha actuado rápidamente para diversificar sus fuentes de energía, mientras que naciones occidentales han alentado al desarrollo de fuentes renovables y otra reducción de la dependencia de los recursos fósiles, especialmente en el contexto de un escenario global centrado en sostenibilidad. Aquellos movimientos estratégicos han colocado a Rusia en una situación cada vez más aislado en el escenario energético global. Aunque el mercado chino ha demostrado ser una alternativa importante, el valor y sostenibilidad de este mercado son cuestionables a largo plazo, ya que Porcelana ha sido cauteloso en términos de dependencia de los recursos rusos, especialmente frente a presiones internacionales. Además, la infraestructura, transporte y distribución de energía para mercados asiáticos todavía está limitada en comparación con la robustez de rutas que suministran el Europa. Eso pérdida de mercados tradicionales y el impacto de transición energética global poner el Rusia en un camino incierto, donde industrias centrales del país tendrá que adaptarse a una nueva paradigma energético o afrontar el declive irreversible de su posición económica global. Además, el industria de alta tecnología y Rusia sufrió un golpe devastador por parte de colapso del suministro de chips y de equipo electrónico esencial, principalmente debido a las sanciones internacionales y a falta de componentes importados. Las empresas occidentales que anteriormente eran vital para el mantenimiento de instalaciones industriales y telecomunicaciones, los rusos comenzaron a salir del país, dejando un vacío gigantesco que será difícil, de lo contrario imposible, a cubrir en el corto plazo. La independencia tecnológica de Rusia, tan buscada por Putin a lo largo de su administración, se ha convertido en una utopía. Rusia se enfrentó a una escasez de recursos esenciales para la producción y la innovación, y de repente Rusia se vio incapaz de producir y mantener los niveles de producción. Competitividad tecnológica que antes eran una de sus mayores fortalezas. El impacto económico ha sido profundo y de gran alcance, afectando directamente a los bolsillos de la población. La inflación vertiginosa, impulsado por escasez de productos y por caída del rublo, ha perjudicado drásticamente el poder adquisitivo de los ciudadanos, especialmente de las clases media y baja, que ya afrontaban dificultades antes del inicio de la guerra en Ucrania. El costo de vida se ha vuelto insostenible para gran parte de la población y caída de la moneda nacional sigue afectando directamente a la importación de bienes esenciales, haciendo que los productos sean más caros y menos accesibles. El aumento de los precios de alimento, energía y otros artículos básicos ha causado un empobrecimiento acelerado, que, en combinación con el aumento de desigualdad social, exacerba aún más la inestabilidad interna. A presión sobre los ciudadanos comunes, que ya enfrentaban desafíos económicos antes de la guerra, se volvieron insoportables. Para muchos rusos, la realidad del declive económico es una constante, y la sensación de que el gobierno no tiene las respuestas por los problemas estructurales del país solo ha aumentado la descontento con la administración Putin. Mientras que las élites políticas y económico permanecen relativamente aislados y protegidos, población general se enfrenta a una cruel realidad, caída de salarios, inflación descontrolada, y un futuro lleno de incertidumbre. Ese empobrecimiento generalizado está creando una narrativa de desesperanza que a propaganda estatal tiene dificultad para alisarse, ya que los hechos económicos son difíciles de ocultar. Tus desafíos económicos, junto con la inestabilidad social causados por la represión y la censura, han llevado a una creciente desilusión con el gobierno de Putin. Hacia medidas de austeridad, como los recortes en los servicios públicos y las inversiones en infraestructura, se han considerado intentos desesperados para salvar una economía en caída libre. Y aunque el gobierno intenta garantizar que la seguridad nacional y otra soberanía de Rusia son prioridades, la realidad económica está dejando una huella imborrable en vida diaria de millones de rusos. El creciente descontento con el gobierno de Putin se ha manifestado en formas de resistencia cada vez más expresivas, desde pequeñas y silenciosas protestas, incluso críticas abiertas en las redes sociales e incluso en calles. Incluso con la represión violenta, la sociedad rusa parece estar llegando a un punto de ruptura y el miedo a un colapso inminente. La crisis económica y política está empujando a una parte cada vez mayor de la población a cuestionar seriamente las políticas del Kremlin. Movimientos de oposición, aunque todavía frágiles, están empezando a ganar tracción, con el surgimiento de nuevos líderes, muchos de ellos exiliados o perseguidos por las autoridades, pero con el apetito por el cambio cada vez más fuerte. Ser empobrecimiento acelerado y otros presión sobre los ciudadanos generar un efecto dominó que solo aumenta la fragilidad del régimen de Putin. Lo que antes parecía una base sólida de apoyo al Kremlin, con la población aceptar políticas gubernamentales en nombre de la estabilidad, ahora se está desintegrando ante la realidad económica implacable.
La desesperación comienza a cundir y la insatisfacción popular podría convertirse en algo mucho más peligroso para el régimen si la situación no se contiene rápidamente. A pesar de Putin sido hábil en controlar la narrativa interna de la Rusia durante muchos años, especialmente a través de una fuerte propaganda estatal y de severa restricción a la libertad de expresión, la insatisfacción popular nunca ha sido tan alto como lo es ahora. Con el impacto devastador de sanciones internacionales y la fuerte caída de las condiciones de vida de la población, los rusos se han mostrado cada vez más desilusionados con el gobierno y el rumbo que está tomando el país. La promesa de prosperidad y estabilidad, que Putin ha reforzado a lo largo de su administración, parece cada vez más alejada de la realidad de millones de rusos. Protestas esporádicas, aunque reprimidas con fuerza violenta y rápidamente ahogado por fuerzas de seguridad, comenzaron a aparecer en varias partes del país, especialmente en las grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo. Los ciudadanos exigen no solo cambios políticos, sino también el fin inmediato de la guerra en Ucrania, que ha provocado sufrimiento económico y humanitario tanto para Rusia como para los países vecinos. Estas protestas, aunque pequeñas, son señales claras de una creciente descontento social que ya no se puede ignorar, ni siquiera frente a la implacable represión gubernamental. La represión violenta contra la oposición, que se ha intensificado en los últimos años, es una de las principales herramientas utilizadas por Putin para mantener el control sobre la sociedad rusa. Hacia arrestos de líderes de la oposición, como prohibiciones de manifestaciones y el uso del sistema judicial como una extensión del poder ejecutivo ayuda a silenciar a muchos de los voces disonantes que se atreven a criticar al régimen. Sin embargo, estas medidas control autoritario no han sido suficientes para borrar por completo la creciente malestar social. El descontento se está extendiendo, de manera cada vez más sutil, entre una población que ya no cree en las promesas del gobierno y que se encuentra cada vez más vulnerable a la crisis económica. A pesar de todos los esfuerzos por controlar la narrativa, la realidad social de Rusia se ha vuelto imposible de ignorar. El gobierno de Putin, que durante muchos años fue capaz de controlar la información y moldear la percepción pública, ahora se enfrenta a una población que está consciente de los impactos negativos de sus políticas. La economía rusa es en caída libre, con una devaluación de la moneda, una caída de las exportaciones y una inflación creciente, lo que ha empeorado aún más la calidad de vida de los ciudadanos. El régimen de Putin, alguna vez considerado fuerte e imbatible, ahora está luchando por mantener la cohesión interna. Aunque el medios estatales logró mantener un control significativo sobre la información y el discurso público, a Internet y redes sociales se han convertido en canales alternativos de comunicación, en los que la gente puede expresar su descontento y organizar protestas. Incluso con el uso de censura y el bloqueo de sitios web independientes, la difusión de información alternativa se ha convertido en una realidad difícil de controlar, lo que ha alimentado una creciente cultura de resistencia. A oposición, el gobierno de Putin, aunque fragmentado y debilitado por la represión, está empezando a organizarse de manera más eficaz. Líderes políticos y activistas se están uniendo para reunir fuerzas, tanto dentro de Rusia como en el extranjero, con la esperanza de traer un cambio democrático para el país. Incluso con dificultades logísticas y otros censura impuesta, estos movimientos clandestinos indican que, incluso en el escenario más adverso, la población no perdió voluntad de resistir. La media luna malestar social es un reflejo de las frustraciones acumuladas durante años de gobierno autoritario y de aislamiento internacional. A pesar de los intentos del Kremlin de reprimir estas manifestaciones, está cada vez más claro que la situación se está saliendo de control. El impacto de las sanciones y el deterioro de condiciones económicas han generado un efecto dominó, que está afectando a los estratos más bajos de la población, así como sectores de clase media, que hasta hace poco veía al gobierno con cierta confianza. El escenario, por tanto, es uno de tormenta perfecta, un gobierno autoritario que ya no puede garantizar la prosperidad prometido, frente a una población cansada, desilusionada y a punto de exigir cambiar. La queda de Putin, por tanto, parece ser una cuestión inevitable, ya que la sociedad rusa, con su creciente insatisfacción, ya no se puede contener solo con miedo y represión. Las semillas de una transición política se están plantando y, al parecer, el Rusia ya no será lo mismo en los próximos años. Además, el creciente número de desertores militares y grandes pérdidas de tropas en el campo de batalla han debilitado aún más el apoyo popular a Putin. La movilización militar forzada, impuesta por Putin para intentar aumentar el número de soldados en el frente de guerra, generó un flujo de emigración de jóvenes rusos que, temerosos de ser enviados al frente, huyeron a países vecinos, como Georgia, Armenia y Turquía.
La política exterior de Putin, marcada por una postura militarista agresiva, también ha sido una de las razones de la creciente pérdida de poder e influencia de Rusia en el escenario internacional. La invasión de Ucrania fue un error estratégico monumental que no solo condujo a sanciones devastadoras, sino que también aisló a Rusia de una manera sin precedentes. El aislamiento diplomático de Rusia es ahora evidente, y la mayoría de la comunidad internacional condena las acciones del Kremlin. Putin, que inicialmente creyó que podía restaurar la gloria de la Rusia soviética mediante la fuerza militar, se encuentra ahora en un callejón sin salida. Las fuerzas rusas, que inicialmente entraron en Ucrania con grandes expectativas de una rápida victoria, enfrentan una feroz resistencia y están siendo derrotadas sistemáticamente por las fuerzas ucranianas, que cuentan con un importante apoyo militar de Occidente. Como pérdidas territoriales de Rusia y la incapacidad para lograr objetivos militares claros han resultado en una guerra que está consumiendo enormes recursos financieros y humanos, sin que existan perspectivas claras de victoria. Esto no ha hecho más que intensificar la descontento dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del propio gobierno, que ve que sus opciones militares se están agotando. Quizás uno de los mayores problemas que enfrenta Rusia bajo el gobierno de Putin es la falta de una visión clara para el futuro. Mientras el país está bajo presión desde múltiples frentes, económico, social, político y militar. No existe ningún proyecto de renovación que pueda atraer a los rusos a luchar por una nueva era de prosperidad y paz. La propaganda rusa, que alguna vez fue eficaz para crear un sentimiento de orgullo nacional, está perdiendo impulso a medida que los problemas internos se vuelven innegables. Putin, que siempre ha sido hábil para manipular la opinión pública, ahora se encuentra cada vez más aislado. Como aliados clave dentro de su círculo de poder comienzan a cuestionar su liderazgo. La falta de un sucesor claro y la ausencia de alternativas políticas viables significan que Rusia podría enfrentarse a una crisis de liderazgo aún más grave en los próximos años. Es difícil predecir con precisión lo que le deparará el futuro a Rusia, pero hay indicios de que el fin de Rusia como potencia global puede que esté más cerca de lo que crees. La inmensa presión interna, aislamiento internacional y la erosión del régimen de Putin están creando un escenario en el que Rusia ya no puede mantener la posición que ocupó en el pasado. La queda de Putin, ya sea a través de un colapso interno causado por la creciente presión de la oposición política o social o por presiones externas intensificadas debido a factores internacionales, podría representar un punto de inflexión dramático para Rusia, creando una oportunidad para una transición política profunda y transformadora. Este movimiento no se limita a la simple destitución de un líder, sino que representa la posibilidad de redefinir completamente la trayectoria de la nación para el futuro. Próximas generaciones. Sin embargo, esta transición no será una tarea sencilla. Vendrá acompañado de una inestabilidad política y económica considerable, mientras que el país intentará reconfigurar sus estructuras y redefinir sus relaciones internas y externas, en busca de un nuevo rumbo para su futuro. La reconstrucción de Rusia tras la caída de Putin no será simplemente una cuestión de reorganizar instituciones políticas, implicará una transformación profunda y multifacética, que tocará todos los aspectos de la vida nacional. En el plano económico, el país enfrentará enormes retos. Durante décadas, la economía rusa ha estado fuertemente centralizada, dependiente de los recursos naturales, especialmente el gas y el petróleo, y profundamente entrelazada con redes de corrupción y clientelismo. La apertura hacia una economía de mercado más transparente y equitativa exigirá reformas estructurales drásticas, desde la desmonopolización de sectores clave hasta la creación de mecanismos eficaces de regulación, transparencia fiscal y redistribución de la riqueza. Asimismo, el sistema judicial, utilizado por años como herramienta de represión y control, deberá ser reconstruido desde sus cimientos. Será necesario restablecer su independencia, garantizar el acceso igualitario a la justicia y juzgar los crímenes cometidos bajo el régimen anterior, algo que puede generar tensiones profundas entre los partidarios del perdón y los defensores de la justicia histórica. Habrá que enfrentar también la influencia persistente de los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas, acostumbradas a operar con total impunidad y poder político. Su reintegración dentro de los marcos democráticos será uno de los desafíos más delicados y complejos del proceso. En paralelo, la reconstrucción del tejido social será esencial. La propaganda estatal, la censura, la represión sistemática y el aislamiento informativo han dejado cicatrices profundas en la conciencia colectiva. Se necesitarán procesos de verdad y reconciliación, campañas educativas,
reformas en los medios de comunicación y el fomento de una cultura cívica basada en el pensamiento crítico, la tolerancia y el respeto por los derechos humanos. Las generaciones más jóvenes, muchas de las cuales han crecido bajo un régimen autoritario, deberán reaprender lo que significa vivir en una sociedad abierta, donde la disidencia no sea castigada, sino escuchada. El rol de las minorías étnicas y religiosas será otro eje crucial. Durante el régimen de Putin, muchas de estas comunidades fueron ignoradas, reprimidas o instrumentalizadas políticamente. Un nuevo contrato social deberá incluirlas activamente, reconociendo sus derechos, su diversidad y sus aspiraciones legítimas. Esto incluye la revisión del modelo federal ruso, que podría transformarse en un sistema más descentralizado y flexible, capaz de atender a las particularidades de cada región sin poner en riesgo la cohesión del Estado. En el plano internacional, Rusia tendrá que redefinir completamente su política exterior. De ser una potencia confrontacional y revisionista, con una agenda centrada en restaurar su esfera de influencia a través del conflicto y la desinformación, deberá convertirse, si desea integrarse verdaderamente al orden global, en un actor cooperativo, respetuoso del derecho internacional y abierto a relaciones multilaterales basadas en la confianza. Esta transición no será sencilla, especialmente considerando la desconfianza acumulada en Occidente, pero será esencial para romper el ciclo de aislamiento y antagonismo en el que el país ha estado atrapado. Tampoco se debe subestimar el papel que jugarán las emociones colectivas en este proceso. El orgullo herido, la nostalgia imperial, la frustración generacional y el miedo al cambio serán fuerzas latentes que podrán ser instrumentalizadas tanto por reformistas como por nuevos populistas. Por eso, el liderazgo que emerja tras la caída del régimen deberá ser no solo políticamente hábil, sino también éticamente firme, capaz de canalizar esas emociones hacia un proyecto inclusivo y esperanzador. En definitiva, la caída de Putin no marcaría el fin de una era, sino el inicio de una travesía incierta y desafiante hacia una nueva Rusia. Una Rusia que tendrá la oportunidad, y también la responsabilidad histórica, de reinventarse, de reconciliar sus contradicciones internas, de sanar sus heridas abiertas y de construir un futuro distinto para sus ciudadanos y para el mundo. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, podría no estar escrito por el miedo, sino por la posibilidad. No obstante, mientras el país se embarca en este proceso incierto de reconstrucción, surgirá una pregunta fundamental: ¿quién liderará esta transformación? La caída de un líder autoritario no garantiza automáticamente la aparición de líderes democráticos, íntegros o preparados. La historia demuestra que, muchas veces, los vacíos de poder dan lugar a nuevas formas de autoritarismo, disfrazadas de cambio. Por eso, la figura del liderazgo en la Rusia post-Putin será determinante. El futuro del país podría depender de si emergen estadistas visionarios capaces de unir a un país fragmentado, o por el contrario, oportunistas dispuestos a explotar el caos para beneficio propio. En ese sentido, las próximas elecciones, si es que logran celebrarse en condiciones libres y justas, serán un campo de batalla clave. Las fuerzas democráticas, actualmente debilitadas o en el exilio, necesitarán reorganizarse rápidamente, formar alianzas, proponer una visión común y reconectar con una población que ha sido sistemáticamente desilusionada por décadas de falsas promesas. El éxito de estas fuerzas dependerá no solo de sus ideales, sino de su capacidad para ofrecer soluciones concretas a problemas urgentes: el desempleo, la inflación, la pobreza, la corrupción y la falta de servicios públicos eficientes. La educación también será un frente esencial en esta nueva etapa. Durante años, el sistema educativo ruso fue instrumentalizado para consolidar una narrativa patriótica cerrada, centrada en el culto a la figura de Putin y la exaltación de un pasado glorioso. Revertir este adoctrinamiento será una tarea a largo plazo, que requerirá una reforma profunda de los programas escolares, la formación de nuevos docentes, y la apertura del pensamiento crítico como eje central de la enseñanza. Sin esta transformación, el riesgo de que las nuevas generaciones repitan los errores del pasado será constante. Por otro lado, la reconstrucción del Estado no puede limitarse a Moscú o San Petersburgo. Una Rusia renovada debe nacer también en Vladivostok, Kazán, Kaliningrado, Novosibirsk y en cada una de las regiones que, por años, han sido relegadas a un segundo plano en la toma de decisiones. Esto implica descentralizar el poder, redistribuir los recursos y garantizar que todas las voces del país, desde el campesino siberiano hasta el activista urbano, tengan un lugar en la nueva narrativa nacional. Será también el momento de reescribir la historia. No como un acto de revancha, sino como un ejercicio colectivo de memoria.
Rusia deberá mirar de frente los crímenes del pasado, desde la era soviética hasta los abusos del régimen actual. Deberá honrar a sus víctimas, rehabilitar a sus perseguidos y abrir sus archivos secretos. Solo así podrá reconciliarse con su verdad y construir una identidad nacional basada en la honestidad y la justicia.